En los últimos días he visto muchas veces la pregunta en las redes sociales de cómo se dice miedo o ansiedad en alemán. Por ello, y porque soy bilingüe y también psicólogo, decidí hacer un vídeo cortito sobre ello. Las razones por las que dejé de trabajar como psicólogo te las pongo aquí en el vídeo de la etiqueta. Y como buen psicólogo te hago ahí el truco. Si te suscribes ahora mismo, aprenderás cosas que te servirán de por vida. El miedo es una de las emociones primarias, igual como ira, tristeza, alegría, asco. Y como tal, en alemán se usa en situaciones bastante concretas respecto a cosas bastante específicas. Ich habe Angst. Es que tengo un miedo agudo. Ich habe Angst vor etwas. Es que algo específico me da miedo, como en una fobia, por ejemplo. Para Angst también existe un sinónimo, que es un poquito más anticuado, que se llama Furcht. Ich fürchte mich vor etwas. Es que algo me da miedo. Pero la ansiedad es un estado emocional un poquito más duradero, ¿no? Un poquito diferente, como más aguado. Más aguado es una expresión en alemán que se usa para decir que algo no es tan puro. Por ejemplo, cuando mezclas el vino con agua, pues está aguado y lo mismo te pasa con el miedo. En la ansiedad tienes muchas más cosas asociadas. Y es por eso que en el lenguaje alemán hay algunos problemas respecto al término de la ansiedad. Por definición, y en el uso clínico, y en el ámbito médico, psicológico, se usaría la palabra de Ängstlichkeit. Ansiedad igual a Ängstlichkeit. Ich fühle mich ängstlich. Me siento ansioso. Ich bin ängstlich. Es que soy una persona ansiosa. El problema es que no es un término que se use mucho en el lenguaje cotidiano. Hay otros que se mezclan con él, como por ejemplo la Angespanntheit. Spannen es tensar algo. Angespannt significa que estás tenso. Aufgeregtheit. Regen es moverse. Aufregen es alterarse, ¿no? Me altero. Estoy alterado. Ich bin aufgeregt. Nervosität. Ich bin nervös. Normalmente se usa con la connotación negativa en alemán. Cuando algo te inquieta. Cuando estás nervioso. Gestresst. Estoy estresado. También se usa en alemán con una connotación negativa, aunque exista el estrés positivo, ¿no? De estar alterado de forma positiva. Ich bin gestresst. Y así muchos términos más que se confunden con estar ansioso, con tener ansiedad. Y luego tienes diversos otros términos del ámbito médico que son importantes, como por ejemplo la Angststörung. Störung es trastorno. Se refiere a los trastornos del miedo, como die generalisierte Angststörung, el trastorno por ansiedad general, Panikstörung, trastorno por ataques de pánico, diferentes fobias, etc. Me gustaría recomendarte dos cosas. Uno, si necesitas el término de ansiedad para ir al médico, por ejemplo, para ir al psicólogo, te recomiendo que uses los términos que te dije respecto a Ängstlichkeit y que describas el miedo lo mejor que puedas. Por ejemplo, si es un miedo concreto, spezifische Angst, konkrete Angst. O si es un miedo que vuelve, que es recurrente, wiederkehrende Angst. Wieder es otra vez, que en su combinación con kehrend es que vuelve. Kontinuierliche Angst, un miedo continuo. Todas esas opciones las tienes para especificar cómo te sientes, ¿no? Realmente. Eso es lo que necesitamos los profesionales. Te enseño cómo iría yo al médico, por ejemplo. Si voy al médico, pues le diría que me siento ansioso, que tengo una ansiedad así un poco general, ¿no? Ich fühle mich angespannt, unruhig, ängstlich, die ganze Zeit, todo el tiempo. Eine andauernde Angst, un miedo que está persistente. Y con eso creo que no tendrás problemas para hacerte entender. Eso sí, también puede ser que el médico empiece a sacar otros términos porque puede inventarte cualquier cosa en alemán. No te preocupes, pregúntale si no entendiste algo, que use otros sinónimos, otros términos, para asegurarte que está en el mismo nivel de entendimiento. Y dos, a no ser que ya tengas algún trastorno por ansiedad diagnosticado o la sospecha de que tengas el trastorno de ansiedad, me gustaría pedirte que no uses esos nombres concretos en el lenguaje común, porque si, por ejemplo, vas al médico y te sientes ansioso, pero le dices que tienes un trastorno de ansiedad, pues igual ya influyes en su diagnóstico y en el tratamiento, y en el peor de los casos, pues te quedas con unas pastillas de por vida.
Lo mismo con el trato de otras personas. No le diagnostiques a la gente si tiene un trastorno de miedo, que muchas veces es una etiqueta que también se les queda para siempre. Y bueno, espero poder haber ayudado un poquito con el término, con las definiciones. Si tienes alguna otra pregunta de alemán o de español, no dudes en comentarme, en escribirme y te hago otro vídeo cortito. Hasta entonces, like y subscribe y te aseguro que volveremos a vernos.